Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que me sintonizan a través de Radio Claret América y a través de nuestras páginas oficiales. Les invitamos a participar, de ir a nuestro canal de YouTube y encontrar todo el curso que hemos preparado para ustedes, este curso del doctor Javier Picasa, que de verdad ha sido alimento para las personas que queremos, que soñamos con una iglesia sencilla, una iglesia de servicio, una iglesia que esté a favor de la vida. Bueno, pueden entrar allí a YouTube, Escuela Bíblica Claretiana, o ir a nuestra página de internet en www.ibicla.org y ahí encontrarán también todo el curso. Hermanos y hermanas, felices fiestas de Pascua. Verdaderamente Jesús ha resucitado. El Dios grande le ha hecho justicia a su crucificado. El sepulcro está abierto, está vacío, y María de Magdala va a ser la mujer que nos lleve a este misterio de entender que Jesús resucitó en el silencio de Dios. Esta homilía es para el domingo 31 de marzo del 2024. Antes de entrar en el Evangelio, me gustaría hacer una oración por todas las personas que nos escuchan, por todas las personas que se sienten abandonadas. Dios Padre, te pedimos que con gran poder te manifiestes en nuestra fragilidad humana, te hagas presente, ilumines nuestras dudas, nos hagas entender que tú eres un Dios de vida, un Dios de salud, que nos enseñes también a imitar a María Magdalena, de ir al sepulcro, de ir a tener este encuentro personal contigo. Te pedimos por toda la gente que sufre, por los que no tienen trabajo, por los que están en las sombras de muerte, en los sepulcros donde no hay luz, donde no hay vida, en situaciones de violencia. Te pedimos que tú que eres luz, tú que eres resurrección, también nos saques de esos sepulcros para poder bendecir y dar gloria a tu nombre. Todo esto te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. El Evangelio está tomado de Juan, del capítulo 20, tristemente del capítulo 20, del 1 al 9. Los liturgistas cortan prácticamente toda la parte del encuentro de Jesús con María Magdalena, ¿verdad? Nada más se presenta entonces María Magdalena, los dos discípulos, la experiencia de estos dos discípulos, y ahí termina. Pero recuerden que el Evangelio continúa. Pero bueno, entonces el primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien tanto quería Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino al sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que Pedro. Se adelantó y llegó primero al sepulcro, y asomándose vio las vendas en el suelo, pero no entró. Llegó también Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y el sudario que le había cubierto la cabeza, no por el suelo con las vendas, sino enrolladas en un sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro. Vio y creyó, pues hasta entonces no habían entendido las Escrituras, que él había de resucitar de entre los muertos. Palabra de Dios.
Dejamos un ratito de silencio para que esta palabra entre en nuestro corazón, se haga vida y aprendamos también a hacerla viva. Hermanos y hermanas, fíjense que la experiencia del sepulcro dejó desconcertada a la comunidad, porque no es fácil entender la resurrección. Desde el punto de vista histórico, no tenemos acceso a demostrarlo, o no hay manera de probarlo. Los evangelios solamente nos dejan con la idea del sepulcro vacío. Y desde allí la gente va a tener que comenzar a hacer su propuesta de vida, su propuesta de creer, porque para el evangelio de Juan todo está en ver y creer, como la figura del discípulo amado, ¿verdad? Pero esto no va a ser fácil. Después los seguidores de Jesús van a tener que estar tratando de entender cómo es que Jesús resucitó. A mí me gusta mucho este pensamiento de Melitón de Sardes, el siglo II parece, que decía: Dios o Jesús resucitó en el silencio de Dios. Es una manera muy poética para decir, no tenemos acceso desde el punto de vista al cómo, cuándo exactamente el proceso de resurrección. Los evangelios solamente nos van a dar signos para decirnos que en el crucificado Dios ha estado detrás de la resurrección, ¿verdad? Entonces comienza este evangelio con unos datos muy importantes. El primer día casi que va a ser mención al sexto día, que había aparecido allá en el capítulo 19:30, cuando Jesús entrega el Espíritu, concluyendo su obra, ¿no? En Juan 19:30, Jesús termina la obra, el proyecto creador de Dios. Cuando se sacrificaban los corderos, entonces como que Jesús con el primer día, a Juan le encanta, hermanos y hermanas, a Juan le encanta poner estas realidades opuestas de contrastes, ¿verdad? Entonces estaríamos que en el sexto día, cuando Jesús muere, cuando se sacrificaba el cordero en la Pascua, estaríamos en el tiempo cronológico de la Pascua judía, de la Pascua de la liberación del pueblo judío, pero no de la Pascua de Jesús, no del tiempo del Kairos de Jesús. Y cuando Juan nos dice que es el primer día, el día primero, entonces subraya una etapa definitiva de la creación. Una nueva creación, una nueva comunidad, un nuevo tiempo, un nuevo momento, una nueva oportunidad que va a tener la comunidad de verdaderamente experimentar la liberación, pero desde el amor, del amor de Cristo Jesús. Así que este primer día nos viene a introducir a la nueva era, al tiempo escatológico del reino de Dios. Entonces, y en este primer día, estos son solamente los factores externos, ¿verdad? Y yo creo que nosotros tendríamos que pensar, reflexionar y decir, ¿estaré viviendo mi primer día, mi primer encuentro, mi primer momento de relación con Jesús como María Magdalena? Porque pone a María Magdalena como la novia, la figura de la comunidad esposa, simbólicamente hablando. María Magdalena, que vuelve a aparecer aquí, yo les he dicho que en el Evangelio de Juan no tiene muchas historias de mujeres, como las tiene Lucas, ¿verdad? Lucas tiene un montón de mujeres, pero todas están enfermas, endemoniadas, encorvadas, impuras. Como que Lucas no se libró de los prejuicios machistas de aquella época.
Sin embargo, el Evangelio de Juan pone solamente 4 mujeres en toda la narrativa de su Evangelio, y esas 4 mujeres son modelo de discipulado, comenzando con María, la madre de Jesús, que simboliza a la comunidad que viene del judaísmo, que hace las promesas de la nueva boda. Hagamos todo lo que tú nos digas. Es la comunidad que quiere responder a las expectativas de Jesús novio, porque saben que la ley, las tinajas, las 6 tinajas, no fueron capaces de dar vida, cumpliendo a la perfección los ritos de pureza, ¿verdad? Entonces esa es la primera mujer. Después hay otro noviazgo, otra boda, allá en otro monte, con otra señora, con la mujer samaritana, la mujer samaritana, pueblo que representa a los bastardos, a los que no eran dignos. Y Jesús se casa tanto con los judíos, con María, pueblo, mujer, como con esta samaritana, ¿verdad? Como que el novio es universal. Estoy hablando en un plano simbólico para que no me vayan a malinterpretar. Y en el diálogo que Jesús tiene con la samaritana, aparece entonces esta mujer que es teóloga, que conoce su tradición. Y Jesús que le increpa y le dice, a ver, primero para tener un buen diálogo tengo que saber que tú estás libre, ¿no? Y bueno, aquella pregunta, ve por tu marido. Y no tengo marido, le dice la mujer, estoy libre para entrar en una nueva relación con el Dios que tú propones. Ya después de toda la catequesis que Jesús le había dicho, del nuevo culto, de la nueva adoración, que no va a ser en Jericín, no va a ser en ese monte ni en Jerusalén, sino va a ser en espíritu y verdad, en el Dios que no discrimina. Una vez que la mujer se engancha a esa propuesta del nuevo culto, de la nueva creencia, del nuevo Mesías, del novio escatológico, es capaz de decir, no tengo ningún marido. Y Jesús le dice, dices bien porque has tenido 5 y el que tienes ahora no es el tuyo. Bueno, muchas personas quieren ver en esto que aquella mujer de verdad era una pecadora. No, se está refiriendo a los dioses extranjeros, a los dioses que habían traído los pueblos que habían extranjeros que habían traído sus creencias y se habían establecido en Samaria. Entonces, y el pueblo samaritano le dio su fidelidad a esos dioses. O también pueden ser los 5 libros de la Torá que el pueblo samaritano representa o quería, ¿verdad? Entonces, esta mujer se da cuenta que Jesús novio escatológico tiene una finalidad diferente. Se engancha esa propuesta y bueno, se hace misionera. Después viene otras 2 mujeres, que es Marta y María, y esas mujeres también son protagonistas del Dios de la vida. Hacen la confesión de fe. Marta, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios bendito. Bueno, con todas esas propuestas de vida, estas mujeres en Juan juegan de verdad un papel protagónico, modelos de discipulado, modelo de fidelidad, de entrega. Y ahora la última mujer es la doña María Magdalena. Es la figura de la comunidad esposa con Jesús, el Mesías esposo, en el huerto del jardín. Así que todo este capítulo 20... Del capítulo 20, del 1 al 10, que esta es la parte realmente que hoy nos presenta la lectura, comienza con una introducción que aparece tanto la Magdalena como 2 discípulos, el Pedro y el discípulo que Jesús amaba, todos bajo la ausencia de Jesús, representada por el sepulcro vacío. Magdalena por un lado y los discípulos Pedro y el discípulo amado, que no sabemos quién es, porque no hay un consenso. Por tradición se cree que es Juan, pero la verdad es que hay muchos candidatos a ser discípulo amado. Entonces, y después viene otro momentito en versículos del 20 al 1 al 10. Viene Jesús que regresa a los suyos. ¿Se acuerdan que en el discurso de despedida Jesús les dijo, me voy por un momentito no me verán, pero por otro momentito me volverán a ver?
Y después viene, toda esta historia de Jesús que regresa en el jardín y con este encuentro con María Magdalena, viene otro encuentro de María con Jesús, ¿verdad? Y esta es la parte que lamentablemente la liturgia nos ha privado de ese encuentro de Jesús con la mujer que sabe que el amor nunca muere. Y después viene del 20 al 19 al 23, la Magdalena que va a decirles a su comunidad que ha visto a Jesús resucitado. La comunidad que está llena de miedo, y luego después concluye el evangelio prácticamente con aquel dicho: dichosos los que sin haber visto llegan a creer. Y así terminó el evangelio de Juan, ¿verdad? Así que, hermanos y hermanas, entonces en este primer día de la semana estamos entonces en un momento de una nueva experiencia, un momento clave, un momento para volver a meditar y a reflexionar. Estamos bajo el tiempo de Dios, y en este nuevo tiempo nuevas oportunidades de ser discípulo o de creer en Cristo Jesús pueden salir a flote, ¿verdad? Hoy puede ser tu primer día de la semana, siempre y cuando tú vuelvas otra vez a poner los valores de Cristo Jesús glorificado en tu corazón, de abrirle tu ser, tu persona, para entrar en una muy buena relación. Entonces, este es el nuevo día, el primero donde se crea la nueva humanidad, el nuevo tiempo, la nueva época, comienza una nueva historia. Es el tiempo mesiánico que se hace presente. Ya no estamos bajo el tiempo antiguo, bajo el tiempo de la muerte, bajo el tiempo del terror, bajo el tiempo del miedo. Ahora es un tiempo diferente, un tiempo de esperanza, un tiempo de luz. Así me siento yo bajo este tiempo primaveral que está viviendo la iglesia con el Papa Francisco, un tiempo donde se puede pensar, un tiempo donde se puede soñar, un tiempo donde se nos invita a trabajar por una iglesia de salida, una iglesia que no se mueve en miedo, una iglesia que sea la portadora de vida como María Magdalena. Así que, hermanos y hermanas, entonces esta es la historia de este primer evangelio, de esta primera perícopa que vamos a leer el domingo, que se puede dividir como María que va al sepulcro, que sabe que el amor nunca muere, y regresa otra vez a anunciarle a la comunidad, al discípulo amado y a Pedro. Después hay una carrera entre estos dos discípulos y varios gestos allí importantes, y después hay una razón de la incredulidad y vuelven. Y María Magdalena se quedó en el sepulcro llorando, pero esa parte, como les decía, la liturgia pues le hizo un trazo allí muy feo, como que no es muy teológicamente hablando, como que no es muy alentador terminar así esa escena, pero eso es lo que nos presenta, ¿no? Entonces, como les decía, el primer día de la semana viene entonces con esta idea del nuevo tiempo, la nueva creación, probablemente una alusión también al Génesis. Así Juan había comenzado también su evangelio. En el principio está el centro de la vida, la palabra, está Dios. Y en el primer día, en otro nuevo principio, también está Dios. Como que la vida del ser humano está siempre centrada o en relación con Dios, pero hay que movernos en fe. Dios al principio de mi vida, Dios al final de mi vida, y en medio de la vida pues hay que irlo descubriendo también, hay que ir haciendo posible que ese Dios se manifieste, ¿verdad? Y viene también esta idea, Juan le encanta jugar con el simbolismo, dice por la mañana temprano, todavía en tinieblas. A ver, ¿qué está diciendo Juan? ¿O es mañana temprano?
¿por qué nos hace mención o es tinieblas? Recuerden que a Juan le gusta jugar con esas imágenes. La luz vino a los suyos, pero los suyos no la recibieron, prefirieron las tinieblas. Los hijos de las tinieblas, los hijos de la luz. Estas eran imágenes muy queridas, especialmente en la comunidad de Qumran, ¿no? El mundo, según esta teología, se divide en los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Y cuando venga el príncipe de la luz, cuando venga el príncipe, nos iluminará. Bueno, para la comunidad de Juan, Jesús es la luz. Pero el ser humano no estaba preparado para recibir la luz porque sus obras eran malas. Por eso es que pone este simbolismo para decir, todavía todas las personas que quieran acercarse a la luz, a ser hijos de la luz, tienen que dejar pues sus lados oscuros, tienen que dejar todos esos valores que se oponen a la propuesta que Jesús trae. Entonces, cronológicamente, este dato es difícil de conciliar con el que sigue, todavía en tinieblas, la mañana temprano, todavía en tinieblas, es difícil de conciliar. Recuerden que para Juan la tiniebla designa la ideología contraria a la verdad de la vida, ya por el 1.5, por el 3.19, por el 6.17, por el 12.35. María todavía se está moviendo. Toda la gente tiene que hacer esta propuesta de vida. Toda la gente tiene, el discipulado no termina. No les voy a decir de que María ya desde ahorita, como la presenta el Evangelio, ya es la que se va a encontrar con Jesús. No, María se tiene que mover también en fe. Como discípula, tiene que ir matando también sus ideas erróneas de Dios, de Jesús. Y va al sepulcro porque parece ser que María todavía está con la idea de ir a encontrar un cadáver. No se ha dado cuenta que el nuevo día ya ha comenzado, la nueva semilla, la nueva creación. Entonces, y va a buscar a Jesús al sepulcro y por allí le van a recriminar por qué buscan, va a ser la teología, no busquen al que está vivo entre los muertos. Juan parece ser que tiene muy claro esta idea de María que va al sepulcro, María la Magdalena, simbólicamente hablando, como la novia, la esposa comunidad, que va a encontrarse con Jesús, novio resucitado, novio escatológico, novio de la comunidad. Y va a traer a la memoria el cantar de los cantares. ¿Se acuerdan? Allá en el cantar de los cantares, en el capítulo 3, versículo 1, dice: en mi cama por la noche buscaba el amor de mi alma. Lo busqué y no lo encontré. Por las calles y las plazas lo busqué y no lo encontré. Entonces, María como la novia, como la mujer del cantar de los cantares, también va a ir en este proceso discipular a encontrar aquel que es la vida, al amor de los amores. Entonces María es la figura de la comunidad esposa, y todas estas alusiones al cantar de los cantares van a crear el trasfondo para la escena del encuentro de María con Jesús resucitado. Solamente Juan nos dice o describe el sepulcro, describe también el jardín. Todo está en este mundo simbólico lleno de vida, ¿verdad? Yo por ahí les había dicho incluso que en el Evangelio de Juan no hay necesidad de resucitar, porque a través de la muerte, a través de la crucifixión en el Evangelio de Juan, Jesús es glorificado, Jesús reina, Jesús da vida. Pero bueno, nos regala estas escenas maravillosas para pensar, para decir: la muerte no tiene poder sobre la vida. Las tinieblas no tienen la última palabra. Las tinieblas son disipadas por la luz. Así que, hermano y hermana, si te encuentras en un momento difícil, en un momento de oscuridad, nunca olvides que la luz es más fuerte que las tinieblas. Ante tanto signo de muerte,
aprende a descubrir también los signos de la vida y entrar en este proceso con María de Magdala. María en un primer momento cree que la muerte ha triunfado y va al sepulcro sin llevar absolutamente nada. Y parece que va sola, pero también parece que va acompañada, por favor, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ir viendo, pero no llevan aromas. En los sinópticos, las mujeres, María Magdalena, que encabeza el grupo de las mujeres, lleva las aromas, lleva los perfumes. A lo mejor aquí María Magdalena no lleva nada porque ya Jesús previamente fue perfumado, reconocido como el Mesías escatológico, allá con María, la de Betania, la hermana de Marta y de Lázaro, ¿verdad? En el capítulo 12:7. La fe en la vida simbolizada allí por el perfume, parece que está ausente ahora en María de Magdala. Pero a lo mejor porque María de Magdala se mueve todavía con este simbolismo de dejar al lado los símbolos de la muerte. Y es interesante cómo en la resurrección o en el reconocimiento que le da María, la de Betania, a Jesús con el perfume de nardo puro, fíjense cómo la casa se llenó de aquella fragancia increíblemente, ¿no? Aquella casa que había estado bajo el poder de la muerte, donde la Marta, María y toda la comunidad judía lloraban la muerte de Lázaro, de pronto se llena del perfume de la vida, del perfume de la resurrección. Es un anticipo a estas historias, ¿verdad? Entonces María va al sepulcro y vio la losa quitada del sepulcro. Acuérdense que la losa era el sello de la muerte definitiva. Y en este sentido, la muerte no tuvo la última palabra en la vida de Jesús. Es una historia que continúa. Y la pregunta del millón, ¿quién quitó la losa? En la historia de Lázaro, Jesús le dice a la comunidad, quiten la losa y quiten las vendas para que camine y salga de la tumba. Pero aquí es Jesús. ¿Quién quitó la losa en la resurrección de Jesús? En Lázaro, como que la comunidad está encargada de proveer vida, condiciones de vida. No puedes tú encerrar a la muerte, al hermano, a la hermana. Es necesario quitar la losa. Es necesario que la gente salga del sepulcro y experimente vida, se le quiten las vendas. Y aquí, todo este simbolismo, Juan, parece que es muy diferente. Aquí es el poder de Dios que quitó la losa con el divino pasivo. Dios quitó la losa. Dios es el que proyecta la vida. Dios es el que hace que la historia continúe. Y ante esta experiencia, María Magdalena tiene que moverse en fe para creer. El evangelista le está dando pequeños momentos, le va regalando pequeños signos para llevarla a este proceso, a este encuentro de la vida. Entonces María llega, va y reporta lo que ha visto. Va y les dice, se han llevado al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Entonces, aquí con esta idea de que se han llevado al Señor, parece ser que es un plural. Toda la comunidad a lo mejor representa a toda la comunidad que le está costando trabajo entender la muerte de Jesús. Creen que Jesús está muerto, es un cadáver. O también puede ser una alusión a las otras mujeres que iban con María en la tradición sinóptica al encuentro de Jesús, ¿verdad? Y bueno, después de esto van los dos discípulos, Pedro y Juan. Estos dos discípulos han aparecido juntos en varios episodios, que por cierto les decía la figura del discípulo amado, nadie sabe quién es.
Los candidatos son Juan, el evangelista, Juan también el de los Zebedeos, y también Lázaro, el discípulo que Jesús quería, porque allí en el evangelio Marta le manda a decir: Señor, aquel a quien tú quieres está enfermo. ¿Es real? ¿Es histórica la figura del discípulo amado? Algunas personas que creen que era real, bueno, proponen estos candidatos. Incluso por allí también estamos proponiendo que detrás del discípulo esté una discípula, esté la discípula amada, la que sabe que el amor nunca muere, y ese papel le corresponde a María Magdalena. Parece ser que así la celebraba la tradición de los gnósticos, ¿verdad? Con su evangelio de María de Magdala, María Magdalena, la mujer de luz, la mujer de vida, la mujer que sabe que el amor reina, ¿verdad? Y además, cuando se lee este evangelio, parece que quería mucho a María Magdalena. Parece ser que las mujeres aquí tenían voz, eran líderes, pero poco a poco se fueron a lo mejor silenciando estas voces por las luchas de poderes. Y este evangelio fue el último que se escribió o que llegó a la etapa final como lo conocemos ahora. Y también le costó mucho trabajo entrar dentro del canon, porque este evangelio era muy querido por los gnósticos. Y gracias a que le pusieron el epílogo de la tradición de Pedro, todo el capítulo 21 de Pedro y el discípulo amado otra vez, que dice: voy a pescar, y Pedro se va a pescar. ¿Se acuerdan la pesca aquella? Luego Jesús en el lago de Tiberíades, con ese desayuno de pescado asado. Gracias a ese capítulo, gracias a ese epílogo, este evangelio fue admitido dentro de la tradición cristiana. Parece que el autor supo reconciliar entonces la tradición del discípulo amado con la tradición de Pedro. Quien quiera que sea el discípulo amado, habemos otras personas que pensamos que probablemente sea una figura creada, literaria, para decir todas las personas que crean, imiten las actitudes del discípulo amado pueden llegar a ser discípulas amadas, ¿verdad? Entonces, bueno, no me pregunten exactamente quién es, porque ahí están las hipótesis. Entonces, este evangelio parece ser que la figura del discípulo amado era el modelo a seguir, era el líder, y todas las personas que se agrupaban en torno al discípulo amado vivían su experiencia de Jesús resucitado al estilo, a la espiritualidad del discípulo amado. Y la figura de Pedro aquí queda pues un poquito opacada por la figura del discípulo amado. Entonces, por eso no se extrañe que las dos veces que Pedro y este discípulo han aparecido juntos, allá en el 3, 23, 25, ¿se acuerdan en la escena aquella tan íntima de la comida, cuando Jesús les dice que va a haber traición? Y Pedro le da un codazo al discípulo amado y dile: pregúntale quién es, ¿verdad? Entonces es el discípulo amado el que siempre está interviniendo por Pedro. Pedro no tiene contacto directo por Jesús. Vean cómo cada evangelio presenta diferente a sus líderes, ¿verdad? Y luego también en el capítulo 18, 15, cuando el Pedro y el discípulo amado entran a la puerta donde están juzgando a Jesús, y Pedro puede tener acceso gracias a que conocían al discípulo amado. Entonces, como que en esas dos ocasiones siempre la figura prominente es el discípulo amado, no Pedro. Entonces, este evangelio parece que no le favorecía mucho a la tradición petrina, a los grupos que creían en Jesús de acuerdo a la tradición o a la espiritualidad de Pedro, ¿verdad? Otros evangelios, claro, van a privilegiar la función de Pedro, pero en el evangelio de Juan es la función del discípulo amado. Ese es el papel protagónico. Así que por allí por ahí se tiene que entender esta carrera entre Pedro y el discípulo amado, uno que corre más y otro que
que llega tarde, ¿no? Todo es en sentido teológico. La gente va a decir, ay, claro, pues el discípulo amado estaba más joven y Pedro estaba más viejito, ¿no? Y es interesante también cómo se le designa a Pedro como Simón Pedro. Se le designa ahora 2 veces por el mero sobrenombre, Simón Pedro. No se dice como Pedro. Este alude a la obstinación del discípulo. Probablemente le esté costando trabajo. Es cuando mi madre se enojaba conmigo. Mi madre siempre me llamó Moreno, pero cuando se enojaba conmigo, me gritaba por mi nombre. Yo ya sabía, ay, algo está mal. Entonces, parece ser que el Evangelio, al llamarlo solamente por el mero sobrenombre y no sobre Pedro, parece que como una indicación de decir, le está costando a Pedro vivir las expectativas del discipulado, ¿no? A pesar, para gloria de la gente seguidora de Pedro o de la tradición de Pedro, a pesar de que lo ha negado, se sigue manteniendo firme, sigue manteniendo adhesión a Jesús, aunque todavía no comprende exactamente. Y Pedro al final tampoco concibe aún la muerte como muestra de amor y fuente de vida. Eso lo vimos allá también por el 12:24, ¿se acuerdan? En el lavatorio de los pies. Entonces, fíjense todo el simbolismo. El discípulo amado, desde afuera del sepulcro, ve puestos los lienzos como sábanas en el lecho nupcial. Distingue, por tanto, la señal de la vida, pero no la comprende tampoco. No cree, ay, el discípulo va en este proceso de ser discípulo amado que entiende todo. Entonces, todo esto es una continuación de todo lo que había hecho anteriormente Jesús con la resurrección de Lázaro. En la resurrección de Lázaro, Jesús mandó quitar la losa y desatar a Lázaro para dejarlo marcharse. Aquí encuentran que la losa está quitada y que los lienzos ya no atan a Jesús. Y uno se pregunta, realmente parece ser que la muerte nunca tuvo poder sobre Jesús. Y deberían de tanto deducir que se ha marchado por sí solo. Se ha marchado ¿cómo? Esto es exactamente el cómo es que Jesús resucitó. Pues que todavía allí comenzamos a patinar, ¿verdad? Pedro, como entonces Marta y María y los discípulos, no conciben que la vida pueda superar la muerte. Es difícil a veces, hermanos y hermanas, ante tanta situación de muerte, creer en la vida. Pero tenemos que volver a recordar una y otra vez que los lienzos están aparte, el sepulcro está abierto, y estos signos nos deben de llevar en fe a que verdaderamente Jesús ha resucitado. Entonces, eso es lo que vio el discípulo. Después llega Simón, entra al sepulcro, y desde el sepulcro, desde la muerte, el sepulcro es como la rueda de la muerte, donde de esta realidad nadie se escapa y no se puede entender la muerte o la vida si no se experimenta esta experiencia de entrar al sepulcro, de entrar a las entrañas de la muerte, del inframundo, y desde allí comprender que la muerte verdaderamente no tiene la última palabra. Entonces Pedro observa exactamente lo que había visto el discípulo desde afuera, ve los lienzos puestos, las sábanas extendidas, nuevamente señal de la boda preparada, de la nueva relación. El sudario es el único elemento común de la sepultura de Jesús con la de Lázaro, que es el símbolo de la muerte. En cambio, las vendas que ataban a Lázaro, impidiéndole marcharse, no corresponden a los lienzos de Jesús. Es como si Jesús siempre la muerte no tuvo control o dominio desde este punto de vista simbólico. En el caso de Jesús, el sudario le cubría a Lázaro la cara,
En cambio, a Jesús le cubre la cabeza, solamente la cabeza. ¿Será que estamos ante un simbolismo donde de la muerte verdaderamente sigue la vida? Donde con aquella metáfora Jesús había explicado a su comunidad: si el grano del trigo no cae en la tierra y muere, no da fruto. Jesús, la nueva semilla, con la bendición del nuevo tiempo de Dios, aparece entonces como promesa escatológica de decir: verdaderamente Dios abre los sepulcros. La muerte, el sudario, queda ya por tantos lejos de Jesús. Entonces, al señalar Juan que el sudario había estado sobre su cabeza, en vez de envolverle la cabeza, vuelve otra vez a decir que era como un sueño que no interrumpe la vida continúa, la muerte no tiene la última palabra. El sudario, en cambio, envuelve el templo. Esa muerte será definitiva. ¿Se acuerdan que justamente en los sinópticos, a la muerte de Jesús, el velo del templo se rasga? Y en Juan va a hacer su profecía que se cumpla. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Así que cuando mataron a Jesús, intentaron suprimir la presencia, la gloria de Dios que habían ya expulsado de su templo, convertido en cueva de ladrones, en negocios. Y con ello habían destinado el templo, el comercio, sus liturgias, su ley a la destrucción, ¿verdad? Y ahora esto significa que el sudario vuelva a aquel lugar. La muerte de Jesús pesa sobre la institución judía, porque ellos son responsables de la muerte, pero aquí Jesús ha vencido a la muerte. Así que, hermanos y hermanas, estos simbolismos están llenos de vida. Entonces, todo esto es para entender que verdaderamente Jesús ha resucitado. Y a Pedro parece ser que le cuesta trabajo entender esta realidad, con todo, o sea, aún viendo, entrando en la muerte. En cambio, la creencia del discípulo que ve el sudario en su lugar y la sábana nupcial para la nueva boda, la nueva relación de la nueva comunidad, lo lleva a experimentar la resurrección, le lleva a experimentar la vida, le lleva a experimentar la muerte de Jesús, que entregó su vida por amor. Ahora cree y ve así la gloria de Dios. ¿Se acuerdan que antes Jesús le había dicho a Marta y a María: no te he dicho que si llegas a creer verás la gloria de Dios? El discípulo amado ahora, viendo estos signos, cree que verdaderamente el amor continúa, que el amor vence a la muerte, dando vida definitiva, dando vida plena. Y luego vienen aquella incredulidad y vuelta. Dice, es que aún no habían entendido aquel pasaje donde se dice que tiene que resucitar de entre los muertos. Parece ser que este pasaje ya es una reflexión de toda la comunidad. Vuelvo y les repito que les está costando trabajo entender la muerte. Hasta el día de hoy, ¿cómo entender de verdad la resurrección de Jesús? ¿Nos movemos solamente en fe? Muy probablemente aquel pasaje al que se refiere Juan es Isaías 26, 19, 21. Entonces Juan, como en otras ocasiones, va a tratar de entender o a usar las Sagradas Escrituras. ¿Se acuerdan que en la noche de despedida Jesús había dicho: dentro de poco dejarán de verme, pero un poco más tarde me van a volver a ver? Allá aludía a Isaías 26. Fíjense aquí cómo otra vez vuelve a usar a Isaías y dice: se levantarán los muertos, despertarán los que están en los sepulcros y gozarán los habitantes de la tierra. Anda, pueblo mío,
Escóndete un breve instante mientras pasa la cólera, porque el Señor va a salir de su morada. La tierra descubrirá la sangre derramada y no ocultará a los asesinos en ella. Con la pandemia del COVID, este texto se hizo tan famoso que yo tuve que dar una clase acerca de este texto porque pensaban que esta era una profecía que Isaías estaba pensando con eso de que esconde, quédate en casa, porque mientras pasa la cólera, mientras pasa la enfermedad. Bueno, Isaías tenía otros motivos, ¿verdad?, para estar diciendo esta teología. Aquí, este es el anuncio de María que va a dar a sus discípulos el Señor, que ha resucitado. María entonces va a entrar en esta dinámica de dejarse conducir como una discípula amada, una discípula fiel, una discípula que sabe que tiene que estar en torno al jardín para que se vuelva a completar la boda escatológica del Dios novio con la comunidad. Lamentablemente, la liturgia nos privó de esa parte del Evangelio. Usted que esté en casa, vaya y lea lo que continúa, ¿no? Todo el capítulo, desde el versículo 11 al 18. Donde van a ver a María que se había quedado junto al sepulcro fuera llorando sin dejar de llorar. Una historia muy preciosa que nos descubre que verdaderamente María es la discípula amada que sabe que el amor nunca muere. Hermanos y hermanas, muchas gracias por escucharme, gracias por estar pendiente de nuestros cursos y bueno, que tengan unas felices fiestas de Pascua. Dios resucitó, aleluya, aleluya, que sea nuestra Pascua, nuestra alegría. Nos vemos la próxima semana. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretaamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.